Diga conmigo, mentes criminales. Vuélvalo a decir, mentes criminales. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Y quiero hablarte un poquito acerca de una teoría o de algo que en el derecho vemos en la criminología. Cuando estudiamos la criminología, encontramos teorías acerca del perfil criminal. Encontramos teoría que de alguna u otra forma tienen una razón o tienen un peso o han sido tan investigadas y tan afianzadas en su teoría que vienen a producir muchos debates. Por lo menos en el derecho encontramos a un autor, él es sociólogo científico llamado César Lombroso. Este hombre plantea en su teoría una teoría de que el delincuente nace. Muchos de los sociólogos, psicólogos, al estudiar el perfil criminal, dicen el criminal se hace conforme al lugar donde vive, conforme a la crianza que recibe, conforme a los elementos externos en los que se puede desarrollar. Cuando usted estudia de pronto algunos, se sienta a hablar con algún psicólogo, algún sociólogo, les va a decir, hay elementos exógenos o externos que producen en la vida del ser humano conductas que lo llevan a delinquir. Pero este autor, llamado César Lombroso, plantea su teoría lombrosiana y dentro de su teoría, él habla de que hay un perfil en el criminal y habla de que el criminal nace. Habla de que hay un gen dañado, un gen alterado en la condición o en las características de ese hombre que lo lleva a ser un criminal. Y te voy a leer textualmente parte de su teoría, dice... Expone que se puede nacer predispuesto a ser un criminal por causas biológicas, además de algunas características físicas que ya la vamos a estudiar. También afirma en su teoría que un hombre puede ser criminal no solo por las causas biológicas, sino también por errores de la evolución. Pareciera que este autor dijera, se equivocó Dios y creó un criminal. Se equivocó Dios y todos los hombres, de todos los hombres, hay algunos que nacieron criminal y van a morir criminales. Esta teoría ha sido muy afianzada. En el derecho cuando se estudia, hay algunos autores que la defienden y de hecho hay algunos juristas que defienden esta posición. ¿Por qué defienden esta posición? Porque dicen, si evaluamos el perfil criminal de una persona, antes de que cometa el delito lo podemos privar de libertad. Para que estando privado de libertad la sociedad sea resguardada. Algo totalmente absurdo desde mi punto de vista. Además, este hombre llamado César Lombroso establece algunas características físicas y algunas características de moralidad del llamado criminal nato. ¿Cuáles son estas características? La voy a leer muy rápido porque la prédica es un poquito larga y vamos a leer palabra del Señor. Fíjate, algunas de las características que este hombre plantea de un criminal nato. Dice, asimetrías en el rostro y cráneo de apariencia irregular, con una frente chata. Así que aquí usted puede comenzar a evaluarse. Los frentones o los que tienen más de 2 dedos de frente, comiencen a evaluar. Fíjense lo que dice. Dice, lo segundo, sobredesarrollo de la mandíbula inferior. Tercero, aquí me dio muy duro. Orejas grandes. ¿Dónde está el pianista? Es como medio criminal. Y brazos más largos de lo habitual. Es decir, si eres feo, puedes ser un criminal. Tienes características. Además, dice, mayor fuerza en el lado izquierdo del cuerpo. Quinto, menor sensibilidad al dolor y al tacto, falta de capacidad de remordimiento, control de impulsos y vergüenza, y tendencias a los vicios como las bebidas, cigarrillos y drogas. Algunos estudios más recientes demuestran la existencia del gen asesino. Y los sociólogos y psicólogos son capaces de detectar a los psicópatas o sociópatas. Es decir, que hay algunas características. De hecho, dentro de la evolución, dentro de la investigación, han encontrado un gen asesino. Imagínense hasta dónde ha llegado la mente del hombre, hasta dónde la ciencia ha querido meterse, que ha querido desvirtuar o ha querido, de alguna u otra manera, afincar o afianzar una responsabilidad a Dios que no tiene. Al decir que dentro de la genética del hombre existe un gen asesino.
Ahora, cuando estudiamos el perfil, vamos a hablar de los elementos que de pronto, a grosso modo, todos podemos ver de un criminal. ¿Y por qué quiero que tú estudies o que conozcamos un poquito acerca del perfil criminal? Porque en el Señor, en la iglesia, se han colado algunas mentes criminales que han querido acabar con el mensaje de Dios, con el mensaje de salvación y con la salvación misma. Fíjate, las características de un criminal dice que son personas insensibles, que son personas anormales con personalidades psicópatas, que poseen conductas antisociales, son personas que han tenido una infancia muy marcada o fracturada, abusos, abandonos, etcétera. Son personas llenas de egocentrismo ilimitado, su ego no tiene límite. Además, tienen una tendencia destructora y, por último, hay una falta de valoración afectiva. Es decir, no conocen el afecto, no conocen el amor. Ahora, quiero que me acompañes, por favor, a un pasaje de la Biblia que es el que vamos a estudiar hoy. ¿Sabes? En la historia de Venezuela, porque quiero hablarte un poquito de Venezuela, en la historia de Venezuela han habido algunos casos que han marcado la sociedad venezolana. Recuerda el caso de un niño llamado Dayan González. Esto ocurrió en el estado portugués, en Acarigua. Este niño fue un niño de 5 años maltratado, abusado sexualmente. Dentro de las investigaciones que se hicieron en este caso, encontraron que posiblemente este niño había sometido a rituales satánicos. Este niño vivía con una mujer y con la madre de esta mujer, pero no era la mamá del niño. La mamá del niño se había ido a por la mar a encontrarse con el que era su pareja y dejó al niño al cuidado de otra mujer con la mamá de esa mujer. Resulta ser que esta mujer estaba enamorada de la mamá del niño y habían sido parejas, eran lesbianas, habían sido parejas. Y la forma de presión de esta mujer con problemas de identidad para que la mamá del niño regresara, le dijo: si tú no vienes, yo le voy a hacer daño al niño. 5 personas terminan involucradas en este caso. 5 personas que se enfrentaron a las autoridades judiciales, se enfrentaron a un proceso penal, y dentro de este proceso penal hubo muchos vicios y al final la pena nunca concordó con los hechos que habían cometido. Lo cierto es que este niño de 5 años de edad había sido abusado sexualmente por 4 personas. Este niño de 5 años de edad había sido sometido a tratos crueles e inhumanos. Este niño de 5 años de edad había sido posiblemente sometido a rituales satánicos hasta el punto de causarle la muerte. Un caso que conmocionó a toda la ciudad, un caso que trajo consecuencias muy visibles dentro de la ciudad, saqueos, maltrato a las personas. El caso fue radicado a Caracas por toda la conmoción que había sucedido en Portuguesa, en Guanare. Y ahora, toda esta situación trajo como consecuencia de que la sociedad y la ciudad se enaldecieran, se encendiera en furor. Ahora, estos criminales, cuando estudiamos el perfil de estos criminales, encontramos muchas de estas características que leímos hace algunos minutos. Ahora, ¿cómo una persona puede convertirse en un criminal de la fe? ¿Cómo una persona puede desarrollar dentro de la iglesia, pastor, me puede decir usted, cómo una persona puede desarrollar dentro de la casa de Dios una mente criminal? Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 en adelante, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia
en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, diga conmigo, una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Cómo comienza o cómo se comienza a desarrollar un perfil criminal dentro de la iglesia? ¿Cómo comienza a gestarse una mente criminal? El libro de Romanos, el apóstol Pablo, cuando habla de la iglesia en Roma, se encuentra con una iglesia un poco desordenada. Se encuentra con una iglesia que estaba llena de muchísimos vicios. Se encuentra con una iglesia que se había vuelto indolente. Se encuentra con una iglesia que de alguna u otra forma ya no tenía afecto. Había ausencia de esa valoración afectiva. Se encuentra con una iglesia egocéntrica. Se encuentra con una iglesia con una tendencia destructiva. Se encuentra con una iglesia que tenía características similares a un criminal, a un perfil criminal. Y comienza el apóstol Pablo a hablar a la iglesia en Roma y comienza a enseñarles desde dónde comenzó esa desidia en la mente. Comienza a enseñarles desde dónde comenzó su mente a maquinar y sin darse cuenta terminaron en una mente reprobada. Y lo primero que les dice el apóstol Pablo lo encontramos en el versículo 21, la parte A del versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Sabes? Lo primero o la primera característica de una mente criminal, la mente criminal es aquella que no glorifica a Dios. Una mente criminal comienza su estado de descenso espiritual cuando deja de glorificar a Dios. Cuando el hombre deja de glorificar a Dios y comienza a glorificarse a sí mismo porque es que yo soy el mejor, es que soy brillante, es que todo lo que hago prospera. Es que todo lo que yo tengo ha sido, mire, mi sudor, a mí nadie me ha dado nada. Y pareciera que al Dios al que le sirve está detrás del telón esperando que tú le des la gloria. Pareciera que se te olvidó que estás en esta tierra primero porque el Espíritu Santo de Dios sopló aliento de vida a tu cuerpo y por él caminas, por él respiras, por él vives. Pareciera que se nos olvida por un momento que ciertamente tienes dones, cualidades, capacidades, hay talentos hermosos en ti. Pero que cada uno de esos talentos vienen dados por Dios. Y que todo lo que tú y yo debemos hacer o tenemos que hacer o hacemos es para glorificar el nombre de Dios. Usted me puede decir, bueno, pastor, pero es que eso es muy subjetivo. No, esto no es subjetivo. Esto es bíblico. Bueno, pero es que yo apenas estoy visitando hoy por primera vez. Bienvenido. Bienvenido a la iglesia Red Vida Internacional. Si nos visita por primera vez. Pero créame, hasta usted
si viene hoy por primera vez, quiero enseñarle que todo lo que usted hace, aún el hecho de que usted está acá, en este lugar, no fue porque el vecino, el hermano, la tía, fastidiosos que son, porque los evangélicos somos chinches, yo lo sé. No fue porque, bueno, ¿qué más? Voy a tener que ir. No, es porque Dios así lo determinó. Porque quizás, como decía nuestra pastora Dexia al momento de entrar y conectarnos en la oración, con la ofrenda, ella decía que tenemos que dar gracias a Dios. Porque hay muchos que en este momento están luchando entre la vida y la muerte, pero tú y yo estamos aquí sentaditos, con aire acondicionado, el sonido medio chinche, pero no importa. Tú y yo estamos en este lugar adorando al Padre, adorando al Rey. Tenemos que glorificar a Dios. Hay momentos donde rechazamos la verdad de Dios. Hay momentos donde rechazamos el mensaje de Dios. ¿Y sabes qué significa rechazar a Dios? No glorificarle. Así comienza una mente criminal por algo muy sencillo. Pero sabes, hoy quiero llevarte a la espiral. A la espiral de cómo la iglesia en Roma cayó en pecado hasta entrar en una mente reprobada. Comenzando por lo más sencillo. No agradar a Dios. No adorar a Dios. No glorificar a Dios. No darle la gloria al Creador y caer en una gloria vana, en una vanagloria hacia nosotros mismos, hacia lo que tenemos. Rechazan su verdad, adoran sus logros. Pareciera que Dios está en un segundo plano. ¿Sabes qué sucede cuando adoras tus logros y no adoras al que te dio esos logros? Que lo dejas a un segundo plano. No glorificar a Dios es decir que tus logros son tuyos y que no son del Padre. Ahora, esta es la parte sencilla. Mire a la persona que tiene a su lado, dígale, esta es la parte bonita, dígale. Dígale, pero dígale con cara de que usted lo está confrontando en el amor de Cristo y dile, esta es la parte bonita. Este segundo me gusta mucho. Una mente criminal, lo segundo, es una mente envuelta en filosofía. Mira lo que dice el mismo versículo 21, la parte B. Titila. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabes qué sucedió? Lo primero que hicieron fue no darle la gloria a Dios. Pero lo segundo, dice el versículo 21, que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y el versículo 22 termina de darnos en la médula diciendo, profesando, diciendo, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Y hoy quiero hablarte de la filosofía, de las filosofías de este mundo. Hoy quiero hablarte un poquito de cómo una mente criminal crece cada día más, un perfil criminal en el Señor crece cada día más, cuando primero nos envanecemos y cuando dejamos que la filosofía entre a nuestra verdad, a nuestra vida, a nuestra comunión con Dios. Ahora, la razón no es mala. El razonar no es malo. El razonamiento te lleva a pensar, a dar un stop en tu vida y decir, ya va. Voy a pensar un momento para ver qué decisión voy a tomar. Voy a darme un stop antes de ser tan visceral y actuar porque puedo herir, porque puedo hacer daño, porque me puedo hacer daño a mí mismo, porque puedo cometer un error. Y a veces la razón viene a darte como una sacudida y decirte, ya va, tienes que ser más cabal, tienes que pensar mejor las cosas para que puedas tomar una decisión. Pero ¿qué sucede cuando le damos rienda suelta a la razón? Los razonamientos vienen a dejar a un lado a Dios
y se convierten en dioses al conocimiento humano. Entonces encontramos dentro de la iglesia frases como: yo creo, yo pienso, yo difiero de lo que el pastor dice, yo difiero de lo que la Biblia dice. Yo creo que aquí Dios se peló. Ay, pastor, exagerado. Yo les voy a abrir mi corazón. Comenzando mi carrera hermosa en el Señor, comenzando mi relación, mi comunión con Dios hace casi 10 años de edad, de antigüedad, pasados, etcétera, no sé, usted me entendió. Cuando comenzaba a leer la Biblia, me daba el tupé de decir: ay, papá, ¿cómo que te pelaste, Dios? Porque la Biblia comenzaba a redarguirme, su palabra comenzaba a dar en mi razón. Nosotros en el derecho vemos una carrera que se llama lógica jurídica, y es una de las primeras materias que vemos en la carrera, porque la lógica jurídica la vamos a utilizar toda la carrera para resolver los casos. Y usted no se imagina cuánta lógica le meten a uno, porque todo tiene una respuesta, porque todo caso tiene una solución. Y tanta lógica jurídica se metió en mi cerebro que cuando iba a leer la palabra quería aplicarle lógica. Y la palabra de Dios no se estudia con lógica, la palabra de Dios se discierne. Encontramos dentro de la iglesia personas decir: pero es que la Biblia se equivocó. Creo que Dios se equivocó, porque yo lo puedo hacer mejor porque lo hago a mi manera. ¿Sabes? No nos damos cuenta cuánto daño nos ha hecho el humanismo, cuánto daño nos ha hecho el pensamiento humanista, cuánto daño hemos recibido nosotros por creer que el hombre es un ser que todo lo sabe, no entendiendo que la Biblia dice que la sabiduría del hombre es nada delante de Dios. En este punto dejamos de creer en lo que Dios dice y nos convertimos sabios en nuestra propia opinión. La razón te convierte en el centro del universo hasta inventar dioses que te complazcan. ¿Sabes qué hace una mente llena de filosofía? Comienza a adaptar la palabra a su conveniencia. Comienza a inventarse dioses fuera del Dios verdadero, fuera de la palabra de Dios, fuera de su verdad y sus mandamientos, pero que traigan satisfacción a mi vida. Si me satisface, bien. Si no, no. Una persona que cae o que entra en este segundo ciclo se vuelve una persona incorregible. Se vuelve una persona altiva. Se vuelve una persona llena de soberbia en su corazón. Pero ¿por qué yo tengo que hacerle caso? ¿O por qué yo tengo que creer lo que él me dice? Si a simple vista se ve que su nivel educativo está por debajo del mío. ¿Por qué yo tengo que...? Mire, la iglesia Red Vida se caracteriza por ser una iglesia que por lo menos el 60-70% de la membresía son jóvenes. Por eso es que usted ve pastores tan jóvenes y bellos como nosotros. Quiere decir que usted, la mayoría de los líderes, mentores, pastores que pueda tener son jóvenes. Yo tengo 18 años de edad, aunque aparente 33. Pero sabes, a veces nos damos el tupé de decir, pero es que es más joven que yo, es que es más pequeño que yo y su nivel intelectual, de verdad se ve que es muy básico. Pero tú no sabes cuánto ese hombre y cuánto esa mujer tiene de Dios. Tú no sabes cuánto te puede enseñar ese hombre y esa mujer de Dios.
Tú no sabes qué Dios le ha dado y qué proceso ha vivido, incluso en el altar, en su casa, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, que lo lleva a estar en este lugar dirigiendo tu vida. Una persona que entra en esta segunda característica, en este segundo círculo, es una persona que se vuelve incorregible. Comienza a criticar, comienza a ver, comienza a decir, ay, hablan más o menos, es que habla muy feo, es que no se expresa bien. Comienza a buscar, comienza a justificar las ganas de ser desobediente. Comienza a traer justificación a su mente para no hacer caso y no obedecer. Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces nos hemos permitido hablar en contra de un hermano y subestimar lo que Dios tiene en su vida? Porque si eso ha sucedido en la tuya, en la mía ha sucedido, si eso ha sucedido en tu vida, déjame decirte que estás en la segunda característica de una mente criminal. Corregirlas, mire, se vuelve el peor error. Corregirla es herir el ego de esa persona. Corregirla es posiblemente que se vaya incluso de la iglesia, porque prefieren hasta irse de la iglesia antes de recibir una directriz que venga del Señor. ¿Y cómo sé que viene del Señor? Lea Biblia. ¿Cómo sé que viene de Dios? Ore al Espíritu Santo y dígale, Señor, ¿viene de ti? ¿O viene de la naturaleza carnal de ese pastor? ¿Viene de tu palabra, Señor? ¿Sabes por qué terminamos engañados? Porque no leemos su palabra. Y si un hombre que dice ser un hombre de Dios te dice algo, te exige algo fuera de su palabra, no lo tomes. Pero si te dice algo conforme a lo que la Biblia enseña, así te duela, así vaya en contra de tu ego, así vaya en contra del pensamiento filosófico que tienes, recíbelo con mansedumbre. Aplícalo en tu vida porque te va a bendecir en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Volvieron el evangelio una filosofía a su conveniencia, al igual que la palabra. Tomo lo que quiero, desecho lo que no me gusta mucho. No, esto me está dando muy duro, esto me está pidiendo, no, sacrificio, obediencia, no. Yo no me sujeto a nadie. Adaptan la palabra al capricho del pecado. Diga conmigo, una mente filosófica, dígalo con determinación, una mente filosófica adapta la palabra de Dios al capricho del pecado. Eso es una mente criminal. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de todo eso? Que comienzan a enseñarlo. Así como los chicos hicieron la dramatización ahorita. Porque el problema no es que hay basura en la mente. Hay basura en nuestra mente. Es que comenzamos a enseñar esa basura. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Para mí uno de los hombres más filosóficos en la historia de la Biblia. Para mí uno de los hombres con mayor conocimiento. Dicen los que saben que Pablo quizás hablaba hasta 5 idiomas. Pablo, educado a los pies de Gamaliel. Pablo, jurista, letrado, docto en la ley. En cuanto a la ley fariseo, el hombre conocía el Pentateuco. Un hombre lleno de filosofía. Mira lo que le escribe la iglesia en Colosas. Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tenemos allí? Sí, permítame leerlo con usted. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Le dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Diga conmigo, según tradiciones de los hombres.
conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Pablo habla de dos cosas. Dice filosofías y huecas sutilezas. Pero aun y cuando parecieran estar separadas, ambas se conectan. Porque ¿sabes cómo entra un pensamiento filosófico? Con palabras muy sutiles que alimentan el ego. Es que, aun y cuando te dijeron eso, aun cuando te enseñaron que pecar es malo, Dios es un Dios de misericordia. Aun y cuando te dijeron que fumar es malo, ¿dónde dice la Biblia no fumarás? Y comienza el pobre cristiano. Chamo, ¿verdad? No dice. ¿Dónde dice la Biblia que no debes beber si Jesús convirtió el agua en vino y dice que era el mejor vino? Carísimo ese vino. Y si era carísimo tenía bastante alcohol. Es decir que todos terminaron prendidos. Yo estoy aplicando hermenéutica a la cosa. Imagínate, vamos a ilustrar ese primer milagro de Jesús. Todos los apóstoles prendidos. Todos los apóstoles ebrios. Y sabes que también Pablo envió a Timoteo a beber vino. Le dijo, Timoteo, a causa de tu enfermedad, échate tu copita de vino todos los días, güey. Y comenzamos a justificar sutilmente el pecado. Pero cuando encontramos la palabra que dice, todo me es lícito, siempre le digo a los chicos, el problema no es que haya homosexualidad en el mundo. El problema no es que los hombres se quieran vestir como mujeres y que los chicos quieran usar faldas. El problema no es que la marihuana se vuelva legal en el país. El problema no es que el matrimonio igualitario se vuelva legal en Venezuela. Porque ¿sabes qué dice la Biblia? Que todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica. El problema no es el pecado. El problema es tu actitud frente al pecado o el pensamiento filosófico que te lleva a justificar la acción de pecado. Es que yo creo que sí lo tengo que hacer, porque la Biblia no me lo prohíbe. La Biblia no lo dice expresamente. Porque comenzamos a adecuar la palabra al pecado, al capricho. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque si hay mucha filosofía en nuestra mente, estamos cerrando al blanco. Pero si la estamos enseñando, podemos caer en muerte espiritual. ¿Sabes? Conocí un ministerio donde la pastora de ese ministerio le decía a los jóvenes de su congregación que ella era la voz de Dios directa para la vida de ellos. Y que ellos tenían que obedecerle a ella antes que a sus papás. Y conocí muchos jóvenes que tenían problemas, la mayoría de esos chicos tenían problemas con sus padres, porque decidían obedecer a la voz del pastor, de la pastora, y no obedecer una orden dada por papá y mamá. Y si hay algo que particularmente yo entiendo y respeto, es lo que la Biblia me enseña de la honra hacia los padres. Hay jóvenes que me llegan pidiéndome permiso para algo y yo le digo, no sé. ¿Qué te dijo tu papá? ¿Qué te dijo tu mamá? Sí, que lo hiciera. Hágalo. ¿Pero qué piensas tú? Para mí está mal. Sin embargo, si tu papá lo está diciendo, es tu cobertura, es tu autoridad, allí no me metas. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice esto y esto y esto. ¿Y qué hago? Lo que te inspire el Señor a hacer. Porque hay autoridades puestas por Dios. ¿Y sabes qué haría yo si me voy en contra de lo que papá y mamá dicen? Estaría yendo en contra de la autoridad puesta por Dios para la vida de ese joven, para la vida de esa persona.
Hay gente dentro de la iglesia que comienza a enseñar desobediencia y no lo hace de manera directa, porque Pablo dice huecas, sutilezas. Ay, no, se pasaron, de verdad, se pasaron con eso que nos pidieron. De verdad, el ministerio de jóvenes, este pastor es loco, ¿cómo nos va a pedir eso? No, yo no tengo plata. No, yo tampoco. No, y no tenemos. No. Yo me voy a parar a las 3 de la mañana a orar. No, yo trabajo mucho. Me acuesto a la 1 y me voy a parar a las 3. Voy a andar como un zombie. Es verdad, yo también trabajo mucho, pobrecito, ¿verdad? Diga conmigo, huecas sutilezas. Lea la Biblia, estudie la Biblia y vea lo que dice el Señor y vea lo que dice el pensamiento humanista, el pensamiento filosófico, y compare y aplique a su vida lo que dice la palabra. ¿Sabes qué dice el versículo 22 del libro de Romanos? Dice: profesando ser sabios, hicieron necios. No caiga en necedad. No se permita caer en una mente criminal, en una mente necia, por querer adaptar la palabra de Dios a su conveniencia. Amén. Me voy a ir adelantando porque todavía faltan 2 y ese reloj. Bueno, aquí nos quedamos. Cualquier cosa unimos los 2 servicios. Amén. Lo tercero, una mente criminal es aquella que es dominada por los deseos de la carne hasta perder su identidad. Versículo 23 del libro de Romanos, capítulo 1, dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, diga conmigo, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dice el versículo 26, vamos a leerlo. Por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, a su mente criminal. ¿Sabes qué es lo tercero que hace una mente criminal? Lo primero es que deja de glorificar a Dios. Lo segundo es que le da más entrada a un pensamiento filosófico que a la palabra de Dios. Pero lo tercero que hace una mente criminal es una mente que se deja dominar por los deseos de la carne. Y me impacta lo que dice el libro de Génesis. Vamos a leerlo, por favor, rápidamente, allí en el capítulo 1. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, desde el versículo 20, vamos a leer, dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra en los mares, las aguas en los mares, y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios a los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Diga conmigo: Dios vio que era bueno. Versículo 26. Entonces dijo: ya tenemos todo, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. Y señoré, diga conmigo señoré, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Sabes qué le estaba diciendo Dios al hombre? Le estaba dando una autoridad, una señal. Le estaba diciendo, creé animales, creé el cielo, la tierra, creé los mares, monstruos marinos, toda especie, todo género, todo animal. Y es bueno. Pero luego dice, ahora, Espíritu Santo, Jesús, vengan acá. Tenemos otra reunión. ¿Qué tal si hacemos al hombre nuestra imagen y semejanza? Pero como está hecho nuestra imagen y semejanza, les vamos a dar características. Y entre esas características está la autoridad. Nosotros gobernamos en el cielo, nosotros ejercemos autoridad aquí en el cielo, y este hombre va a ejercer autoridad en la tierra. Y le dice, señoré. ¿Sabes qué nos dio Dios? Una condición de señores en la tierra. Una condición de autoridad en la tierra. Y me impacta lo que el libro de Romanos dice acerca de una mente criminal. Porque dice que cuando un hombre se enciende en lujuria, se enciende en pasión, se enciende en deseos carnales, deja de glorificar a Dios, deja de darle culto al Creador, comienza a darle culto a las criaturas. ¿Y sabes qué? ¿De qué carecen los animales? De raciocinio. Los animales no tienen la capacidad de decir, me voy, permiso. Usted no ve un perro diciendo, wow, wow, permiso. No, el perro entró, levantó y... Porque no tienen raciocinio. Pero el hombre, el Señor de la tierra, el que señorea sobre la tierra, tiene la capacidad de decidir, tiene un libre albedrío para decidir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabes qué hace una mente criminal? Comienza a actuar como un animal. Porque cuando permitimos que los deseos de la carne entren, nos gobierne y nos convertimos en mentirosos, en idólatras, en pervertidos sexuales, en inmorales sexuales, en deshonrosos a los padres. ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos dando un paso al tercer nivel de degradación del pecado, de una mente criminal. Estamos diciendo, quiero ser un animal, que nadie me controle, que nadie me gobierne. Y estás perdiendo la condición que Dios te dio de autoridad sobre la tierra. Aleluya. ¿Amén o no amén? ¿Sabes qué significa señoré? Significa que tú eres mayor que. Tú eres mayor que el instinto carnal. Tú tienes la capacidad de decirle al pecado, stop, no perteneces a mi vida. Inmoralidad sexual, stop, no te doy entrada. Mentira, stop, no te doy entrada. Lujuria, lascivia, stop. Adulterio, stop, no te doy entrada a mi matrimonio. Deshonra, stop, no te doy entrada a mi relación con mis padres. Eso hace el hombre un hombre con autoridad. El versículo 24 dice, por lo cual Dios los entregó. ¿Sabes qué significa que Dios los entregó? ¿Sabes qué significa que Dios los entregó a sus pecados y concupiscencia? Aleluya. Que el Padre llega un momento en que dice, no puedo porque toleré que no me glorificaras. Toleré que te llevaras la gloria. Toleré que te convirtieras en un vanaglorioso. ¿Sabes qué? Toleré que el pensamiento filosófico entrara en ti. Toleré que buscaras argumentos, huecas, sutileza, filosofía. Permití que la filosofía entrara a tu vida.
¿Sabes qué? Permití incluso que perdieras tu identidad como hijo y que te comportes como un animal. Pero tienes un dominio propio, viejo. Abusaste del libre albedrío. Y lo cuarto, una mente criminal es una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que odia a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 28. Si pueden, por favor, colóquenmelo allí en pantalla. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo siguiente. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. ¿Sabes? El cuarto nivel de esta degradación es una mente reprobada. Y aquí encontramos varias cosas, que la voy a leer muy rápido. ¿Sabes? Una mente reprobada en este punto es una mente que decide odiar a Dios. Y Dios se lo permite. Pastor, ¿cómo Dios permite el odio? Dios no es un Dios de odio que te va a odiar. Pero Dios es un Dios que no se mete en tus decisiones. Y cuando una mente criminal entra al último nivel, que es el nivel donde decide odiar a Dios con sus acciones, porque así lo demuestran sus acciones, Dios le permite que lo odien. Pero no solo deciden odiar a Dios, sino que animan a otros a que lo hagan. Mente reprobada. Animan a otros a odiar a Dios, a odiar su palabra, a odiar la obediencia, a odiar la santidad, a odiar la fidelidad. Cuidado si eres de tropiezo para la vida de alguien. Porque la Biblia dice que es preferible que te ates una piedra de molino al cuello y te arrojes al mar y mueras indefectiblemente antes de ser tropiezo. Una mente reprobada, ¿sabes qué hace? Es una mente que no acepta la palabra de Dios, pero solamente no la acepta, sino que comienza a herir el corazón de muchos. Ya basta de que tus raíces de amargura comiencen a dañar la vida de otras personas. Ya está bueno, ay, que me dolió, que me abusó, que me habló de mí, que ya. ¿Cuándo te vas a sanar? ¿Cuándo va a venir la sanidad del Espíritu Santo? El día que tengas comunión con el Espíritu Santo. Comienzan a cometer en este punto pecados de muerte. Pastor, pecados de muerte, sí. El apóstol Juan habla en el libro Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, habla de los pecados de muerte. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Hay pecado de muerte. Una mente reprobada es una mente que comienza a cometer pecados de muerte. Y sabes, la Biblia no especifica directamente cuáles son los pecados de muerte. Pero por ejemplo, el apóstol Pablo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, no lo busque, versículo 27 al 30, para los que anotan, lo pueden estudiar en casa. Primera de Corintios, capítulo 11, 27 al 30, dice que algunos cristianos murieron por comer la Santa Cena indignamente. El comer la Santa Cena indignamente puede causar muerte.
Porque no entendieron, no discernían el cuerpo de Cristo, no entendían el sacrificio de la cruz. Iban, vamos a comer pan y a tomar vino. Ananías y Zafira murieron por mentir a Dios. Dijeron, voy a vender lo que tengo y le voy a dar todo a Dios. ¿Y sabes qué hicieron? Robaron a Dios. Y cuando entraron a aquel lugar, entra Ananías y el Señor le dice, Ananías, ¿vendiste tu terreno, tu tierra? Sí, Señor. ¿Y eso fue todo lo que te dieron? Sí, claro, Señor. ¿Por qué hiciste eso, Ananías? ¿Por qué me mientes? Si sabes que lo que te dieron por ese terreno fue más, no era tuyo. ¿No era más fácil que te quedaras con él y no lo vendieras y no lo ofrecieras en el altar? Y dice la Biblia que murió inmediatamente. Y cuando entra su esposa, sin saber lo que había sucedido, le dice, Zafira, ¿vendieron el terreno? Sí, Señor. ¿Y eso fue todo? Porque había convenido con su esposo no solo mentirle a Dios, sino robarle y quedarse con parte de la ganancia. Quizás el mentirle a Dios y el robar a Dios, y no quiero hablar ni de diezmo ni de ofrenda, pero son principios. Quizás el robarle a Dios también represente un pecado de muerte. En el libro de Marcos capítulo 3, versículo 29, dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios resulta muerte espiritual. Y en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, describe que apartarse de Jesús resulta en una muerte espiritual. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Sabes qué dice el escritor de los Hebreos? Que apartarte de Dios puede ser una muerte espiritual. Y hay muchos que todavía están en doble ánimo. Permítame hacerles esta invitación con muchísimo amor, aunque suene duro. Pero créame que se lo estoy haciendo con mucho amor. O se termina de comprometer con el Creador, o termina de dejar de calentar asientos en una iglesia, o sencillamente váyase. O terminas de ser un hombre en el fuego, una mujer en el fuego, hirviendo por la presencia del Espíritu Santo, un caliente en la fe. O te terminas de ir al mundo, donde te conviertes en un frío, una fría. Pero deja de ser un tibio. Deja de ser un tibio. Porque los tibios, dice el Señor, los vomitaré de mi boca. Deja de mostrar una falsa apariencia. Y cuando vas a las redes sociales, cuando vas a la universidad, cuando vas a tu trabajo, cuando te relacionas con tus hijos, cuando te relacionas con tus padres, cuando te relacionas con tu esposo, con tu esposa, es totalmente distinto a lo que en la iglesia profesa ser. No sea que te conviertas en una mente reprobada. No sea que te conviertas en una mente criminal. Te adoramos, Espíritu Santo. Sabes, las mentes criminales mutilan el cuerpo.
Una mente criminal puede acabar con el cuerpo de Cristo a través de la murmuración, el chisme. Una raíz de amargura que tú puedes tener puede terminar en una mente criminal que mutila, que asesina al cuerpo. Una mente criminal es una mente que dejó de tener temor de Dios y comenzó por algo muy sencillo: querer llevarse la gloria que le pertenece al Padre.